Hey, Dios te bendiga, te saluda el evangelista Gary Lee aquí en este precioso día. Estamos ya al lunes 27 de agosto del 2018. Deseo que esta semana que está iniciando sea una semana de gran bendición para cada uno de ustedes. Los que me están mirando a través del mundo entero. Especialmente en este momento a nuestros amados hermanos que están en Cristo, que aman al Señor, que de verdad que aman la palabra, que aman el evangelio y que están esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo. Este fin de semana fue maravilloso acá en la costa este de Estados Unidos y estuvimos hablando bastante del retorno maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. La última semana ha sido un poco pesada para Jorge Mario Bergoglio, alias el Papa Francisco, el líder grande de la Iglesia Católica. Y ha habido una serie de escándalos que se han desatado. Y yo quiero decirle una cosa a cada uno de ustedes. Cuando hay una información de esta relevancia, de esta grandeza, no podemos quedarnos callados. Tenemos que compartirla, porque de verdad que esto tiene unas ramificaciones que pueden afectar la iglesia de Jesucristo. Y te voy a decir por qué. Porque hay una gran parte de la iglesia cristiana que ya está vinculándose con la religión católica. Tenemos, por ejemplo, grandes ecuménicos. Acá en Estados Unidos tenemos a Rick Warren, Joel Osteen, tenemos a Marcos Witt, tenemos a Alex Campbell, tenemos una cantidad tremenda. Darlene Check de Sydney, Australia, tenemos por ejemplo a Alberto Montes. Mucha gente que literalmente están directamente conectados o indirectamente a través de otra persona. Por ejemplo, Benny Hinn es muy ecuménico y es amigo del Vaticano. Toda su historia, todo su ministerio, todos los años de su vida. Y Benny Hinn predica mucho con Guillermo Maldonado. Maldonado tal vez no ha ido, por ejemplo, al Vaticano, pero está conectado con Benny Hinn. Y dice uno, pero es que uno puede culpar a alguien por asociación. Dime con quién andas y te diré quién eres. Y yo soy muy cauteloso en esto. Hay una cuestión que la Biblia llama convicción. Cuando uno tiene convicción, saber en dónde uno está parado y en qué uno ha creído, uno tiene que tener mucho cuidado. Ahora, yo te mencioné algunos nombres y hay personas que van en desacuerdo. Hermano, ¿por qué usted menciona nombres? Qué interesante que nosotros podemos mencionar, por ejemplo, a los falsos de religiones como Carlos Smith, Carlos Russell. Podemos mencionar a tantos José Smith, Carlos Russell y tantos otros falsos que se han levantado a través de los siglos, la historia. Pero no podemos mencionar a los que están hoy haciendo daños, que son los más peligrosos, los falsos de hoy. Ahora, ahí te va. La religión católica, lo he dicho una y otra vez y lo seguiré diciendo. Una cosa es la religión, el sistema, la iglesia, y otra cosa es la gente. Hay millones y millones de católicos y nuevamente repito y reitero que Dios los ama. Y muchos son sinceros y apasionados por Jesús, por Dios. Pero lamentablemente están en una religión, en una iglesia que es mala, perversa. Es una religión hereje. Te voy a ser muy claro. La religión católica está podrida, está muerta. Es una religión la más abominable en la historia del mundo entero. Ni los confucianistas, ni los budistas, ni los islámicos, que tienen un problema serio, literalmente son conocidos como terroristas, una gran mayoría de ellos, no todos, obviamente. Pero la iglesia católica tiene un historial terrible. La Santa Inquisición, la persecución de los cristianos, la persecución contra el pueblo judío, el antisemitismo. El Papa Pío XII, por ejemplo, que se alió con Adolfo Hitler en este tiempo de la Segunda Guerra Mundial, que masacraron a más de 6 millones de judíos en los campos de concentración. Estamos hablando de una iglesia que está mencionada en la Biblia como la gran ramera, como la madre de las abominaciones de la tierra. Deje usted, por ejemplo, la idolatría, la transubstanciación, el purgatorio, el celibato, las mandas, los escapularios, las imágenes y un sinfín de otras cuestiones que no están en la palabra, que son total y completa, rotunda herejía. Estamos hablando de una religión tan abominable que parece que ahora en los últimos días, y afortunadamente o desafortunadamente de quien lo esté mirando, ahora con la información tan rápida que circula por el mundo y las redes sociales, todo se está destapando. Ahora ahí te va. El escándalo sexual que ahora se está destapando es solamente la puntita de la montaña.
No es nada lo que se ha visto todavía. Solamente aquí en Estados Unidos, en el estado de Pensilvania, descubrieron más de 300 sacerdotes que abusaron sistemáticamente a través de los años con más de 1000 niños. Pero están buscando, ahora mismo se están dando cuenta, ya está llegando la información de que en todos los diferentes estados, en los diferentes, por ejemplo, las diócesis distintas, han abusado sistemáticamente miles de sacerdotes. Miles, solo en Estados Unidos, con cerca de 17,000 a 20,000 niños. El mismo Jorge Ramos, que es un ateo, que sale en Univisión, sacó un editorial hablando de que, y yo lo leí, yo lo corroboré, lo confirmé, y esa información es verídica. Dice que en algunos casos estos sacerdotes tomaban a los niños y los ponían en las camas de las diócesis y literalmente hacían unas barbaridades. No puedo ni siquiera repetirlo, gráficamente es demasiado fuerte lo que hicieron. Esto es lo que está pasando. Ahora, el Papa Benedicto XVI renunció, es el primer papa en 600 años que renuncia al papado y la gente no sabe por qué. Ahora se está sabiendo por qué. En el 2013, que fue en el mes de marzo, el papa actual, Jorge Mario Bergoglio de Buenos Aires, Argentina, tomó control de la religión católica. En ese mismo tiempo que él tomó control en el 2013, hay un gran líder, había un arzobispo, lo es todavía, el arzobispo Carlo María Vigano. Carlo María Vigano era el nuncio apostólico de la ciudad de Washington, D.C., en la capital americana. Y él personalmente fue con el Papa Francisco y le dijo de que el gran cardenal acá en Estados Unidos, Magaret, Teodoro Magaret, estaba tapando crímenes sistemáticos de sus sacerdotes. En Pensilvania, en el estado de Pensilvania, por lo menos hay 6 diócesis que la policía está investigando. La de Pittsburgh, la de Greensburg, la de Filadelfia, la de Scranton, y bueno, se me están escapando otras cuantas, pero la cuestión es que este es un asunto serio. En este año, por ejemplo, cuando el Papa visitó a Chile, ahí se descubrió el gran escándalo que él no quiso reconocer el abuso que había sistemáticamente décadas atrás que cometieron los católicos, los sacerdotes contra los niños chilenos. Igual también han habido casos en Perú, en Ecuador, en Colombia, en México. El caso de Marcial. Hay cosas tremendas que están descubriéndose ahora en las Filipinas, en el África. Hay un fulano que creo que es un obispo de Dallas que está huyendo, se fue, desapareció con dinero y desapareció porque lo están buscando porque es uno de los más grandes pedófilos que hay en el área de Texas. Déjame decirle una cosa, esta cuestión es demasiado seria. Ahora que era nuncio apostólico en Washington, el Carlos María Vigano, está demandando, exigiendo la renuncia de Jorge Mario Bergoglio como Papa de Roma, Italia. Exigiendo. Y tiene todo el derecho, porque él dice, y está en una carta hace 5 días, el 22 de agosto, 5 días atrás, él escribió una carta de 11 páginas donde él describe y testifica, firmado y verificado, que él personalmente habló con el Papa Francisco, habló con cardenales, viajó a Roma, Italia, y él le dijo a ellos en el 2013 que este hombre, Magaret, era un tapadero de crímenes, que él estaba encubriendo. Y entonces Benedicto XVI lo que hizo fue que lo sacó de la orden de cardenales, o sea, simplemente lo reprimió o lo sacó porque él dijo, hay que reconocer que está mal, pero cuando llegó el Papa, enseguida él dijo, yo voy a volver a ponerlo en la posición de cardenal. No solamente eso, sino que se convirtió en el asesor y consejero personal y ayudante del Papa Francisco. El Papa Francisco es un encubridor. Está tapando y tapó y ahora se explotó la bomba. El sábado estuvo visitando Irlanda, donde la situación está todavía peor para la Iglesia Católica allá. Esperaban en un gran lugar llamado el Phoenix, en un valle grande, más de 500,000 personas. Ni siquiera llegó la mitad de la gente. Millones de católicos están, ¿qué?,
abriendo los ojos en estos días y están diciendo de verdad que esto es una cuestión muy seria. Déjeme decirle una cosa, y como dije el sábado en la noche mientras predicaba con el pastor Edgar Viera en Brentwood, Nueva York, y estábamos allí, una hermana muy linda que canta, la hermana Rina, y estaba el hermano Edgar Viera, y estábamos platicando sobre el escándalo histórico más grande de la Iglesia Católica, porque ni siquiera han habido escándalos de esta índole sexual, de abuso de niños, ni siquiera con los musulmanes, ni siquiera con los budistas, los confucionistas, y mucho menos con los evangélicos. Y yo sé que usted va a decir, pero es que han habido también, en todo el mundo hay casos, pero no a la magnitud, al nivel, a la proporción como ahora se está contemplando dentro de esta religión. Repito, y lo digo con todo amor y cariño a los amigos católicos, porque los amamos. ¿Por qué no abre sus ojos? ¿Por qué no se da cuenta de que esta religión es muerta, es idólatra, es hereje, es apóstata, está mencionada en la Biblia, ha fornicado con los reyes de la tierra, se ha embriagado de la sangre de los mártires de Jesús? Y ¿sabe lo que a mí a veces me entristece mucho? Me saca de onda, como dicen en México, pastores y predicadores y líderes evangélicos que no tocan este tema ni con una vara de 1000 metros. ¿Qué les pasa a ustedes? ¿Qué les sucede? ¿Dónde quedó la convicción? ¿Dónde quedó el valor de ustedes? Muchos de ustedes saben precisa y exactamente lo que les estoy diciendo. Muchos nacieron y se criaron en el pueblo de Dios sabiendo muy bien lo que es esto y lo que es esto. Seamos claros, lo que es blanco y lo que es negro. Pero ahora se han hecho blandengues, se han hecho alcahuetes, se han hecho de repente como que de la vista gorda. Ay, mejor yo no toco ese tema, yo no me voy por ahí porque no quiero ofender a nadie. No se trata de ofender a nadie. Amamos a los amigos católicos, oramos por ellos. Me escriben cada semana miles de personas y muchos de ellos, esta mañana me llegaron 2 cartas más. Amigo, me dice el pastor Gary Lee, soy católico y quiero buscar a Dios. Y dígame en una iglesia donde puedo servir al Señor. Sudamérica me están escribiendo, Centroamérica me están escribiendo. ¿Por qué? Yo sé por eso que están enojados. Y hay unos cuantos canales por ahí católicos que están súper enojados conmigo. Yo los amo. Yo jamás los he ofendido, los he insultado personalmente, y el asunto es que ellos no tienen argumento. Cuando yo les pregunto sencillamente una preguntita, ¿dónde en la Biblia encontramos el apoyo para la doctrina o la herejía del purgatorio? Se me quedan callados, porque no existe un apoyo, no existe defensa. Y como no tienen Biblia y no tienen conocimiento bíblico, pero sin embargo la palabra de Dios dice en Hebreos capítulo 9 y versículo 27, y está establecido que el hombre muera una sola vez y después el juicio. Eso está claro. No existe el purgatorio. El purgatorio es una doctrina católica que aparentemente, supuestamente, procesan a una persona que no estaba muy bien viviendo para Dios, pero hay que pasarlo por ahí para procesarlo. O sea, hay que rehabilitarlo. Una sola vez se muere y el juicio directamente con Dios. Mientras hay vida, mientras estás respirando, es que tienes la oportunidad de servir al Señor. Esto es un solo punto nada más. Ahora tome en cuenta otros puntos: la transubstanciación, las mandas, los escapularios, la más grande, la idolatría, la mariología. Ponen a María como la corredentora, la intercesora, la mediadora. María es la mujer más bendecida del mundo. Estoy de acuerdo. Yo amo a María. Yo quisiera, cuando un día estemos allá, vamos a verla con el Señor. Pero María no ascendió, y María no se le puede orar a ella, porque María es un ser humano, un instrumento que Dios usó y con gran bendición para traer al Salvador al mundo. Eso es todo. Usted tiene que entender que María es el único a quien nosotros debemos orar es a Dios. ¿Por medio de quién? Jesucristo. Es todo. Pero la religión católica se está destapando los grandes crímenes. Mire que en la Segunda Guerra Mundial, allá por los 40, cuando estaba el Papa Pío XII, que se alió con Hitler, no habían redes sociales como hoy en día. Ahora aparecen las fotos y se descubrió la verdad y todo. Pero el Papa Francisco, Jorge Mario Bergoglio, el mismo que ha ido cambiando todas las posiciones conservadoras que tenía supuestamente su religión católica, ahora está en problemas bastante serios. Mire, el año pasado 4 cardenales alemanes desafiaron al Papa sobre sus herejías, diciendo que el Papa lo que ha hecho es crear confusión y
de desacierto en el pueblo católico. Es una cosa increíble. Esto es lo que estamos experimentando. El Papa es el primer líder católico que metió el Corán en el Vaticano. Metió el rezo de los musulmanes a Alá en el Vaticano. Visitó la mezquita azul de Estambul en Turquía. Y oró con los imanes de la religión islámica. Es el primero que dijo que todos los caminos te llevan a Dios. Es el que le dijo a un niño hace 2-3 meses atrás de 8 años, cuyo padre se murió ateo, le dijo: no te preocupes, mijito, ¿quién soy yo para impedir que tu papá llegue al cielo? O sea, estableciendo la doctrina del universalismo, diciendo que su papá se iba a salvar de todas maneras. Este es el hombre que literalmente creo con mi corazón. Ni es el anticristo, por supuesto, ni tampoco es el falso profeta, pero prepara la plataforma para la llegada del anticristo sobre este mundo. Y es ahora que estamos viendo el movimiento ecuménico. Y Dios guarde, Dios tenga misericordia, cabezones de cantantes, cabezones de ministros, cabezones de líderes evangélicos que van y le besan la mano y le rinden pleitesía y le rinden homenaje, como en el caso, y es de los muchos casos, como en el caso por ejemplo, de Rick Warren, el que escribió Una vida con propósito, que llegó personalmente a Roma, le dio la mano al Papa y dijo: Your Holy Father, Santo Padre. Cuando la Biblia dice: no le dirás padre a nadie en esta tierra. Óigame, el único padre que yo tengo es mi Padre celestial. Y en la tierra, mi papá que me dio la vida, biológico, que lo amo con todo mi corazón. Fuera de ahí, decirle Padre, mi Santo Padre. Oh, por favor, iglesia, estamos en los últimos días. Muchos de ustedes que me están oyendo en este momento tienen que abrir sus ojos. Óigame, evangélicos ecuménicos, vendidos, traicioneros al evangelio, traicioneros, cantantes traicioneros, pastores traicioneros, evangelistas traicioneros, iglesias traicioneras, denominaciones traicioneras. Ahí está un video desde hace 12, 13 años atrás, y ahora está peor todavía. Montones de denominaciones que han viajado a Roma a rendirle culto, pleitesía y homenaje y a besarle la mano al Papa, y el viejo allí con la mano así. Evangélicos, presbiterianos, luteranos, anglicanos, episcopales y hasta protestantes de las iglesias pentecostales. ¿A dónde hemos llegado? Se desató la bomba, la gran bomba. El arzobispo Carlo María Vizcano, nuncio apostólico de Washington, D.C., del 2011 al 2016, demanda la renuncia de Francisco. Dice, él encubrió, él lo dice, una carta con 11 páginas. Él testifica, dice: yo le dije personalmente a Bergoglio, yo se lo dije, le dije: este Magaret está tapando los crímenes de los curas que estaban abusando de más de 1000 niños. Yo se lo dije. ¿Y qué hizo el Papa Francisco? Dice, no le hizo caso. Y el Papa Benedicto XVI por eso renunció, porque se dio cuenta de lo que estaban encubriendo, tapando. La religión católica está tapando mucho más todavía, pero la palabra dice que no hay nada que esté escondido que no haya de salir a la luz. Estamos en los últimos días, iglesia. Tú necesitas compartir este comentario con toda tu gente en este día, porque esta es la gran verdad. Esta información yo no me podía quedar con ella, y eso que todavía no hemos visto nada. Yo les comparto. El Papa Francisco exige su renuncia inmediatamente. Y lo exige un grupo de cardenales, sobre todo con la carta de hace 5 días, 22 de agosto. Estamos hablando de recién, 5 días. Carlo María Vizcano, en una carta enviada, exige la renuncia del Papa Francisco por encubridor y por tapar los crímenes contra niños. Piensa en ello, piensa en ello. Los crímenes que por siglos han cometido. Oh, wow. En México, en Centroamérica, en Sudamérica, en Europa.
Fíjate, 4 cardenales alemanes el año pasado también se lo dijeron a él. Tiene ya tiempo esto, ¿cuánto más? Y ¿sabes qué es la preocupación de él nada más? Que él dice que no quiere que la gente se salga de su iglesia. ¿Qué iglesia? Es una entidad falsa, es un sistema falso, es la gran ramera de revelación. Abre tus ojos, está en la Biblia, por favor, lea la palabra de Dios. Lea la palabra de Dios. Cuando yo me convertí hace 46 años atrás, mi gran amigo de mi casa, Gigi Ávila, Jorge Rasky, estos grandes predicadores son mi generación, mi escuela, fueron mis mentores. Ellos no tenían pelos en la lengua, ellos predicaban la verdad, denunciaban la herejía, sabían perfectamente bien lo que es la religión católica. Mire, y Dios ama a los católicos y el Espíritu de Dios se ha estado derramando, cumpliendo la profecía de Joel, el profeta 2800 años atrás, para salvar a toda la gente del mundo entero, incluyendo a los católicos. Por eso es que el movimiento carismático se levantó, pero ahora ya el movimiento carismático se fue totalmente del otro lado con ellos, porque ahora están mezclando la idolatría con el carisma y son aberraciones y son desórdenes. Pero hubo un momento cuando el Espíritu de Dios empezó a tocar. ¿Por qué creen ustedes que eligieron a Jorge Mario Bergoglio, el Papa de Buenos Aires, Argentina? Porque se dieron cuenta que la mayor cantidad de católicos, que son 1.2 billones en el mundo, vienen de Latinoamérica. Dijeron, es importante mantener a los latinos con nosotros porque son los más fuertes, y muchos están dejando nuestras iglesias. Muchos están haciendo evangélicos. No es asunto de dejar la católica para ser evangélico. Es asunto de dejar la mentira para abrazar la verdad del evangelio. Porque hay un solo nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y es el nombre maravilloso, inconfundible de mi Señor Jesucristo. La bomba se desató y mucho más viene por ahí. Le pido de todo corazón que oremos por nuestros amigos católicos. Y si me estás viendo en Argentina, Paraguay, Chile, Colombia, Venezuela, México, cualquier lugar del mundo, en Francia, Italia, el norte de África, en Asia, donde quiera, porque tenemos gente que nos sigue en todo el mundo. Oramos por ustedes, los amamos en el Señor. Señor, salva a los católicos, sácalos de allí, Dios mío, que abracen la verdad, que se den cuenta que no hay necesidad de arrastrarse frente a una imagen, no hay necesidad de besar la mano a un hombre, solamente mirar a Jesús, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, es decir, en Jesús. La religión católica está podrida, muerta, y es la religión más abominable en la historia del mundo entero. Y yo sé que en los próximos días todo esto podría precipitar que mucha gente más vengan a los pies de Cristo. Dios te bendiga, Dios te guarde. Comparte este comentario con alguien. Exigen la renuncia de Francisco. Carlos María Vigano, el apostólico, el nuncio de Washington DC, cardenal, se lo dijo. Por eso es que Benedicto XVI renunció, porque no estaba de acuerdo. Tampoco estoy defendiéndolo porque son iguales los papas todos, pero entre ellos lo que se está moviendo es serio. Pero no hay nada que esté escondido que no haya de salir a la luz. Que Dios tenga misericordia. Dios te guarde, Dios te bendiga este día. Shalom.